Hola, hola. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar presentes el día de hoy en este seminario. Nuestro seminario se llama Diálogos Epistemológicos Interdisciplinarios en Salud Mental y Emocional. Somos parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y bueno, les damos la más cordial bienvenida en esta ocasión a todos los integrantes del seminario, que llevamos varias sesiones, y a todas las personas de la Universidad Veracruzana que están viendo este en vivo en YouTube. Es importante comentarles que en caso de tener alguna duda o algún comentario referente a lo que nos va a compartir hoy nuestro ponente, pueden hacerlo a través del YouTube, del Facebook, del YouTube Live, y uno de nuestros integrantes está al pendiente de eso. Al final de la sesión lo estaremos platicando. Estamos empezando un poquito tarde, pero eso no quiere decir que le quitemos tiempo a nuestro ponente, así que miren, va a tener 1 hora para poder exponer el tema del día de hoy. Posteriormente pasaremos a la sección de preguntas y respuestas. Edgar Íñiguez estará a cargo el día de hoy de recibir todas las respuestas o comentarios que quieran ir escribiendo. Y Nayeli María va a estar al pendiente del YouTube. Entonces, pues bueno, cualquier cosa, aquí estamos para lo que necesiten. Voy a empezar a presentar a nuestro ponente del día de hoy. Su nombre es Alejandro León. Él es doctor en Psicología Experimental por parte de la UNAM. Es investigador y tutor del doctorado en Ciencia del Comportamiento de la Universidad Veracruzana. De nuevo, bienvenidas y bienvenidos a la universidad. Es coordinador del Laboratorio de Psicología Comparada. Sus áreas de investigación son psicología experimental, dinámica espaciotemporal de la conducta, filosofía de la psicología, filosofía de la mente y filosofía de la psiquiatría. Todo esto bajo un enfoque wittgensteiniano. Ha hecho más de 20 publicaciones, entre las que se encuentran capítulos específicos de libros académicos, así como artículos en revistas indexadas internacionalmente. Ha hecho más de 50 ponencias en diferentes países del mundo y cuenta con un registro tecnológico, cuyo nombre es Software para el análisis de patrones de desplazamiento en ciencias del comportamiento. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Es parte del cuerpo editorial y par revisor de revistas especializadas de circulación internacional indizadas en Scopus e ISI. Y bueno, el tema que nos va a presentar el día de hoy es modelos evolucionistas en psiquiatría, algunas notas wittgensteinianas. Entonces, pues Alejandro, muchas gracias por estar presentes el día de hoy. Saludos de nuevo a la Universidad Veracruzana, que está por ahí viéndonos y escuchándonos. ¿Puedes probar tu audio, por favor, Alejandro? Hola Mauricio, por acá Excelente. estamos. Entonces, ya voy a quitar mi presentación para que podamos compartir la tuya. Eres totalmente bienvenido. Muchas gracias Mauricio, gracias Susana Cáceres por la invitación. Muchas gracias a todos los integrantes del seminario por su bienvenida. Estoy muy contento de estar hoy con ustedes para platicar de algunas cosas que creo que nos interesan, algunos intereses en común que tenemos. Les platico un poco de manera muy general cuál es el marco desde el cual voy a tratar esta revisión de los modelos evolucionistas en psiquiatría. Como comentó Mauricio, mis áreas de investigación están centradas en la ciencia del comportamiento, por un lado. Por otra parte, desde hace poco más de 10 años, de hecho allí fue donde hice amistad con Susana Cáceres, estuve participando en seminarios de filosofía en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, Filosofía de Corte Wittgensteiniano, justamente en relación con filosofía de la mente. Y bueno, por allí también estuvimos un par de semestres también trabajando de manera ardua en un seminario de filosofía de la psiquiatría, de modo que lo que vamos a discutir hoy pues recoge esa experiencia en esos espacios, pero también pues la experiencia cotidiana de mi trabajo como investigador en ciencia del comportamiento, de allí el título, digamos, vamos a hacer un análisis, ¿sí?
modelos evolucionistas en psiquiatría, pero pues desde un enfoque muy particular que es el wittgensteiniano, matizado con algunas notas pues de un científico de comportamiento que evidentemente no pueden quedar de lado, ¿no? Pues bien, el trabajo es un trabajo peculiar porque no versa sobre la filosofía como tal, digamos la filosofía en abstracto, sino que más bien se trata de una aplicación de resultados filosóficos y sobre todo de la aplicación de un método, el método del análisis gramatical que nos heredó Ludwig Wittgenstein. Este ejercicio se va a realizar sobre un enfoque particular de la psiquiatría, que es el enfoque biológico evolucionista. Me parece que es un asunto relevante para el seminario de diálogos epistemológicos sobre psiquiatría. La ruta que seguiremos en esta charla dará inicio con una breve exposición de algunas tesis centrales de la psiquiatría, de enfoque biológico evolucionista, y el objetivo de este primer trayecto es proporcionar un marco general, sí, pero comprensivo y plausible de este enfoque. Mi propósito más ambicioso es que resulte lo suficientemente convincente, de modo que un psiquiatra de enfoque biológico evolucionista se pudiese sentir identificado o representado en lo que yo voy a exponer y que ustedes mismos, en algún sentido, al menos se sientan atraídos por el enfoque. Después de esta exposición, revisaremos críticamente estas tesis desde 3 plataformas. Una de ellas, la filosofía de la psicología, algunos prefieren llamarla filosofía de la mente, con enfoque wittgensteiniano. Específicamente realizaremos algunos ejercicios de análisis de gramática profunda, y para ello nos apoyaremos en otra dimensión que es la historia de la psiquiatría. Yo prefiero llamar la historia natural de algunos conceptos de la psiquiatría, en el sentido en el que Toulmin usa la expresión de historia natural, y tendremos hacia el final algunos apuntes que están vinculados con mi enfoque como científico del comportamiento. Valiéndome de algunos métodos del modo de proceder en filosofía wittgensteiniana, intentaré extraer algunas implicaciones y entuertos que tienen lugar en la psiquiatría de enfoque biológico evolucionista y que resultan ser elusivas tanto para los propios psiquiatras como para personas que reflexionan sobre la psiquiatría, es decir, para los filósofos de la psiquiatría. La siguiente, por favor, Susana. Bueno, esto es lo que les comentaba del enfoque, ¿sí? Entonces vamos a revisar el modelo biológico evolucionista, vamos a ocuparnos o vamos a apoyarnos en la historia natural de la psiquiatría, en la filosofía de la mente de Wittgenstein, y vamos a hacer uso también de algunos apuntes de ciencia del comportamiento. Pues bien, desde mi punto de vista, mi experiencia, digamos, en el campo de lo psicológico, es solamente una herramienta como la del segundo Wittgenstein, el de las investigaciones filosóficas, la que nos permite identificar algunos atisbos y matices que pueden resultar problemáticos en el interior de la psiquiatría, ¿sí? Específicamente en la de enfoque evolucionista. La siguiente, por favor. Ahora, antes de entrar propiamente en el enfoque psiquiátrico evolucionista, es necesario decir algunas palabras en relación con Charles Darwin, por supuesto, el generador de todo este enfoque evolutivo, debido a que este pues, es el núcleo del enfoque que vamos a revisar, ¿sí? En el capítulo 8 del libro El origen de las especies, que Darwin dedica al instinto, la tesis principal del autor es que los instintos se originan y mantienen a partir del proceso de selección natural, ¿sí? Tal como cualquier otro rasgo biológico. Aunque enfatiza que el objetivo no es describir el fenómeno, sino su origen, se refiere a los instintos como facultades mentales. Y en este sentido señala que estos agrupan una variedad de actos mentales y tienden a definirse a partir de criterios subjetivos y antropomórficos.
según los cuales los instintos son comportamientos realizados por la mayoría de los animales jóvenes en una especie sin necesidad de experiencia y sin que estos conozcan su objetivo. Es decir, no hay una intencionalidad por parte de los organismos cuando despliegan patrones instintivos, ¿sí? Aquí Darwin destaca la importancia del criterio de la experiencia sobre el criterio del nacimiento y refiere que los instintos, en tanto facultades mentales como disposiciones del organismo de comportarse de ciertas maneras, son susceptibles de adecuarse, ¿sí? De modificarse. Darwin, para defender la tesis de que los instintos tienen su origen y mantenimiento en el proceso de selección natural, sostiene o se erige sobre el principio de variación, en el que nos señala que los caracteres instintivos no son universales, sino que tienen una amplia diversidad en y entre especies. Este punto resulta interesante teniendo en cuenta que generalmente se considera la uniformidad de los patrones comportamentales como el criterio definitorio de lo instintivo, ¿sí? Sin embargo, Darwin resalta la divergencia de estos patrones y a partir de ello explica la evolución en la emergencia de patrones ontogenéticos, es decir, patrones individuales, ¿sí? Que se van configurando en el devenir de un organismo particular dado. Aquí cabe señalar que Darwin plantea que aunque dichas variaciones provienen principalmente del material hereditario, que él entonces denominaba variaciones espontáneas, destaca que también se originan a partir de hábitos adquiridos, ¿sí? Esto también es importante, dada la discusión tradicional que se tiene entre lo innato y lo adquirido, que en algunos casos notamos asumidos en los enfoques evolutivos en psiquiatría. Sin embargo, hay que distinguir que en este caso la experiencia y en ese sentido lo adquirido solo es relevante para las generaciones de quienes se hereda a quienes se hereda el material biológico que determina las acciones instintivas. Lo importante para Darwin es que cualquiera que sea el origen de las variaciones, algunas de estas serán seleccionadas y heredadas. Romanes, es el hombre que tenemos en la foto del lado derecho, siguiendo a Darwin en Animal Intelligence y en Mental Evolution in Animals, señaló que el estudio comparado de las facultades mentales tenía tres objetivos, ¿sí? Análogos a los de la anatomía comparada. Aquí es importante poner atención en lo que nos dice Romanes, porque él es el padre del enfoque comparado del comportamiento, ¿sí? Entonces, tanto la etología como la psicología comparada, como todos aquellos enfoques que están vinculados están comprometidos con generar un marco comprensivo acerca del comportamiento desde un enfoque comparado, siempre, digamos que recurren a Romanes explícita o implícitamente para esbozar sus propuestas, ¿sí? Y el enfoque evolutivo en psiquiatría, pues no es la excepción. Romanes, ¿sí? Señaló que el estudio comparado de las facultades mentales tenía tres objetivos, análogos a los de la anatomía comparada, es decir, trató las facultades mentales en algún sentido como si fueran órganos. El primero de estos objetivos fue analizar todas las estructuras complejas, ¿sí?, que lo conforman. Un segundo objetivo fue compararlas y el tercero, clasificarlas. Romanes distinguió entre una definición subjetiva de la mente que partía del acceso inmediato y directo que tiene el ser humano a ella por medio de la introspección, ¿sí? Transitó de esta noción hacia una definición objetiva que consistía en la inferencia de la mente del otro con base en la observación de sus actividades, que Romanes denominaba los embajadores de la mente, ¿sí? A partir de dicha distinción, Romanes hizo patente la necesidad de apoyar el estudio de la inteligencia animal, podemos entender esto como el estudio de la mente animal, en la observación de sus actividades. Sin embargo, según Romanes, para considerar dichas actividades como mentales, debían cumplirse dos requisitos, ¿sí?
El primero de ellos, ser ejecutadas por un organismo viviente, y el segundo, sugerir la presencia de conciencia y elección. Decía Romanes que para distinguir la conciencia no bastaba con que existiera elección, ¿sí? Dado que había movimientos adaptativos en los que el cerebro, aquí importante destacar este órgano, no cumplía con ninguna función, por ejemplo, en el caso de los actos reflejos. La clave para Romanes entonces estaba en el origen y la mediación de los movimientos, es decir, si eran movimientos que estaban mediados por la razón, ¿sí? Si eran movimientos racionales, entonces podíamos hablar de, se trataba de actos mentales, y en cambio, si eran movimientos que no tenían esta mediación, como el caso de los actos reflejos, aunque se trataba de movimientos de un organismo vivo, pues él no los consideraba como mentales, ¿sí? Los movimientos reflejos, decía él, pues son heredados, mientras que los debidos a la percepción mental, así denominada por Romanes, eran independientes de ese ajuste reflejo. Por lo tanto, para él, el criterio definitorio para inferir la mente, ¿sí?, estaría dada por la identificación de actividades moduladas por la propia experiencia del organismo, ¿sí? Digamos que de manera general, estos son los antecedentes sobre los que se erige el enfoque evolutivo en psiquiatría, en la que se sostiene que los perfiles conductuales generales, podemos cambiar de diapositiva, en la que se sostiene que los perfiles conductuales generales y los patrones de conducta humana están determinados por el genoma de la especie, y dentro de ciertos límites, estos patrones conductuales se despliegan de maneras predecibles. Las conductas de relevancia ecológica aquí son de especial interés para la psiquiatría por varias razones. La siguiente, por favor. En primer lugar, porque desde la psiquiatría, siguiendo con esta línea argumentativa extraída de Darwin y de Romanes, ¿sí? Para el enfoque evolutivo, los desórdenes mentales están asociados con anormalidades detectadas en la expresión de algunas conductas. Por ejemplo, por un déficit en la frecuencia de una de ellas, tal como la frecuencia reducida de reciprocidad, por ejemplo, ¿no?, que está citada en uno de los materiales que les distribuí. Por otro lado, sostienen que una comprensión adecuada de algunos desórdenes mentales, tales como fobias, depresión, desórdenes somatomorfos, requieren enmarcarse dentro de la significancia funcional de las conductas implicadas en los mecanismos evolutivos que las regulan. De modo que en este marco se integre la noción de que la selección natural, la siguiente por favor, favorece a los mecanismos cerebrales que resultan en conductas que otorgan ventajas reproductivas, ¿sí? Obviamente, en tanto se trata de un enfoque centrado en la biología y en las conductas de relevancia ecológica, pues el asunto, por ejemplo, de la reproducción, pues es central, ¿no? Están vinculados todos estos conceptos, todas estas nociones, con los criterios de supervivencia, ¿sí?, y de reproducción y de ajuste de los organismos, y es dentro de este marco en el que el enfoque evolutivo de la psiquiatría procura incrustar los fenómenos mentales en principio, y luego la desviación de estos fenómenos de ciertos criterios normativos, ¿sí?, que dan lugar a la adscripción de fenómenos o dinámicas atípicas a las que se puede calificar como de problemáticas, ¿sí?, o incluso pues hablar ya de un trastorno. Desde este marco, la teoría evolutiva provee de un marco para analizar la conducta adaptativa, los mecanismos que la regulan, y esto es lo importante, las circunstancias que interfieren con su expresión normal, ¿sí?
De modo que desde un enfoque evolutivo se trata de conocer cuál es la dinámica, digamos, natural que deviene de manera más o menos homogénea en los organismos de una especie, e identificar cuando se tienen desviaciones dentro de esos límites, cuáles son las causas, pero siempre desde un enfoque evolutivo, ¿no? Desde digamos, desde estos supuestos, el enfoque evolutivo en psiquiatría sostiene que la psicopatología puede ser iluminada por insights provenientes de la comprensión de los precursores normales adaptativos, ¿no?, que están vinculados con las formas de comportamiento que se identifican como problemáticas. Por ejemplo, se sostiene que la mayoría de las fobias son formas exageradas de miedos normales, que rituales poco adaptativos, como el perfeccionismo, son precursores de desórdenes obsesivos compulsivos, o que cambios de humor normales pueden ser vistos como precursores de enfermedades maníaco-depresivas, o por ejemplo que una tristeza común y normal puede ser, digamos, transformada hacia una evitación social que puede ser precursora de una depresión clínica, ¿no? Este es el marco general. En este contexto, el enfoque evolutivo en psiquiatría confía en que las estrategias de tratamiento tenderán a incrementar la apreciación de la perspectiva evolutiva y que darán mayor énfasis eventualmente a los tratamientos funcionales concebidos evolutivamente, y se dotará de mayor atención a variables ambientales, ¿no? Entonces, digamos, desde este marco así general, se nos esquematiza el pasado, presente y el futuro de la psiquiatría en esta lámina, ¿sí? Digamos que es afín al enfoque evolucionista, en el que nosotros podemos observar, si miramos la parte derecha del esquema, ¿sí?, cómo hay un énfasis, ¿sí?, cómo el corazón del enfoque se coloca totalmente en el plano biológico, esto es en relación con estructuras y funciones biológicas, específicamente neurológicas del sistema nervioso central, y cómo estas estructuras y funciones se enmarcan dentro de la relevancia adaptativa que se tiene, ¿sí? De modo que se sostiene que el futuro de la psiquiatría en este esquema que pretende ser histórico desde el enfoque que estamos revisando, pues no es otro que el de la neurociencia clínica, o sea, la psiquiatría vista como neurociencia clínica, que incorpora este marco comprensivo, esta esfera desde lo biológico, ¿no?, estrictamente. Un asunto importante aquí de señalar es que si nosotros miramos en la parte inferior del esquema, cuando miramos el pasado, lo que tenemos allí es el psicoanálisis, ¿no? Entonces, es importante este punto porque de alguna manera lo que se está asumiendo desde este modelo es que hay un tránsito, digámoslo así, natural, aproblemático, sin tensiones, del objeto de la psiquiatría, por ejemplo, de corte psicodinámico, a la psiquiatría medicalizada contemporánea, y que de allí hay un tránsito también, digámoslo así, natural, hacia la psiquiatría como neurociencia clínica, ¿sí? El asunto es que esto que se da por hecho merece ser revisitado, ¿sí? Porque si nosotros llegásemos a identificar que este tránsito de la psiquiatría premedicalizada, por ejemplo, ¿sí?, hacia la psiquiatría medicalizada, implicó algunos cortocircuitos, llamémosle así, en la definición del objeto, de métodos, etcétera,
bueno, entonces nosotros tendríamos algunos elementos para cuestionar justamente este esquema que nos plantea el modelo evolucionista como el natural, digamos, obviamente desde su perspectiva, para abordar los problemas propios de la psiquiatría, o mejor dicho, los problemas que la psiquiatría definió como suyos, que no necesariamente les son exclusivos, ¿sí? Entonces, para revisar justamente este punto, ¿sí? Este tránsito, será útil identificar algunos aspectos rastreando en la historia natural de la psiquiatría, apoyándonos también en algunas herramientas filosóficas, ¿sí? Específicamente en el método de análisis de gramática profunda que nos heredó Wittgenstein. Entonces pasaremos a eso, ¿sí? La siguiente, por favor. Y bueno, aquí evidentemente el marco, como ya reiteré, será el Wittgensteiniano, ¿sí? Y aquí nosotros tendríamos que expresar, tendríamos que preguntarnos para fines de nuestro análisis, ¿qué conexiones sí, podría haber entre el enfoque filosófico del genio austriaco y los asuntos epistemológicos de la psiquiatría, ¿no? Tema que aquí nos convoca. Bueno, en realidad son múltiples las conexiones que pueden establecerse. Si regresamos 2 diapositivas, por favor. Algunas de naturaleza biográfica. Por ejemplo, se ha dicho que en algún momento el propio Wittgenstein se inclinó por el ejercicio de la psiquiatría. Se ha sostenido que no se trató de un interés superfluo, ¿sí? Pues incluso intentó ingresar a la carrera de medicina, ya siendo un reconocido filósofo, para especializarse más tarde en psiquiatría. También sabemos que uno de sus discípulos, Maurice O'Connor Drury, mantuvo correspondencia con Wittgenstein durante un largo periodo, entre otras cosas sobre temas psiquiátricos, por supuesto. Y bueno, también es conocido su interés, sus agudas observaciones y, por qué no decirlo, incluso la inspiración que representaron algunas propuestas freudianas sobre la psique. Sí, aquí abro un paréntesis, Wittgenstein en más de un sentido admiraba el trabajo de Freud y lo respetaba. Bueno, sin embargo, la verdad es que no me gustaría centrarme en este aspecto biográfico, aunque evidentemente la faceta biográfica no es independiente, digamos, de la faceta académica, si es que hay tal cosa en Wittgenstein. Creo que podemos establecer la conexión por una vía alternativa que puede resultar más fructífera, ¿no? Desde la perspectiva filosófica. Esta otra vía, ¿sí? Por la que podemos establecer la conexión es entre el enfoque filosófico de Wittgenstein, su filosofía de la psicología específicamente, y el análisis de la historia natural de algunos conceptos sobre los que se vale la psiquiatría. Entonces, iremos para ello a hacer un recorrido breve, decía yo, por la historia natural de la psiquiatría. Y la siguiente, por favor. Y bueno, aquí voy a emplear fundamentalmente dos fuentes. Uno es la historia de la sintomatología de Berlioz y otras son textos diversos de diferentes historiógrafos de la psiquiatría, entre ellos, por supuesto, Michel Foucault. Y bueno, lo que nosotros podemos notar cuando revisamos estos textos, ¿sí? Es que aunque suele pensarse que la psiquiatría aparece a principios del siglo XIX, ¿sí? Por allí de poco antes del 1830, como una especialidad del dominio médico, ¿sí? Porque, bueno, en este periodo fue cuando, en efecto, la psiquiatría se adhirió a la institucionalización médica. Las prácticas de observación de actividad diagnóstica y proceso terapéutico, en principio, poco tenían que ver con los de la medicina, ¿sí? De hecho, esta heterogeneidad entre
las actividades diagnósticas, los procesos terapéuticos y su distancia de la medicina fue lo que marcó la génesis dentro de la psiquiatría, sí, dentro de un sistema de instituciones que la asocia a la medicina, pero fundamentalmente por la organización del espacio asilar, ¿sí? Que hoy conocemos, por ejemplo, como hospitales psiquiátricos. Es decir, solo eran posibles y aceptadas estas prácticas asilares en el interior de establecimientos que contaban con el estatus institucional médico, ¿sí? Y por parte de individuos que contaban con una calificación médica. A pesar de que la práctica psiquiátrica previa a la institucionalización médica generalmente se considera solo un antecedente, casi una curiosidad histórica, es muy importante para fines de nuestro análisis, ¿no? Vamos a profundizar un poquito en este punto. Como decía yo, se ha sostenido que la historia de los trastornos mentales durante el siglo XIX tuvo lugar durante el siglo XIX y puede analizarse desde 4 aristas complementarias, ¿no? Por un lado tenemos la psicopatología descriptiva, en segundo lugar la teoría etiológica, posteriormente la patogénesis, y finalmente la taxonomía. Y bueno, estas 4 aristas nos dan una idea de lo que es el trastorno mental y su evolución. Una tesis que he defendido en otros sitios, y es que la psiquiatría premedicalizada, esta es la anterior al siglo XIX, enmarcó su psicopatología descriptiva y en consecuencia lo que podemos ver ahora como trastorno mental en la vida cotidiana y socialmente significativa, ¿sí? Mientras que la psiquiatría medicalizada descontextualizó eso que denominó trastorno mental de casi toda práctica social. ¿A qué nos referimos cuando decimos que un concepto tan central, por ejemplo, como el de trastorno mental, tiene un matiz marcadamente distinto, ¿sí? Que nos hace ver cosas diferentes entre la psiquiatría no medicalizada, ¿sí? Versus la psiquiatría medicalizada? Veamos. Antes de que existieran los espacios asilares, ¿sí? Las personas ya usaban en sus interacciones cotidianas conceptos para enfatizar el comportamiento atípico de otras personas, ¿sí? Expresiones equivalentes a perdió la cabeza, perdió el control de sí mismo, estaba fuera de sí, se volvió loco, probablemente está demente. Por supuesto que fueron empleadas de manera previa a la psiquiatrización, ¿sí? Del comportamiento atípico. Sin embargo, todas estas adscripciones tenían como particularidad que se realizaban sobre la base de la observación del comportamiento de los otros y su concordancia o discordancia con las actividades prácticas colectivas compartidas de los otros miembros del grupo en ese contexto. Incluso era común que cuando una persona se introducía en una cultura a la cual no pertenecía, situémonos obviamente fuera del contexto de las redes sociales y la globalización, si estamos siglo XIX, principios del siglo XIX de hecho, el comportamiento de esta gente que se introducía en una cultura a la cual no pertenecía, ¿sí? Que mostraba comportamiento sistemáticamente atípico por la falta de familiaridad con las prácticas de ese grupo de referencia, ¿sí? Hacía que los otros vieran en él no solamente a alguien con comportamiento extraño, ¿no? Sino a veces a un loco, en tanto no compartía las prácticas del grupo de referencia al que se estaba, digamos, incorporando, ¿sí? Es imaginable que a un individuo se le pudiera ver como si estuviera loco, dado el contraste severo en reacciones, acciones, actividades o incluso juicios respecto del comportamiento de los otros. En muchas ocasiones, estos contrastes en las formas de reaccionar, de emitir juicios y valoraciones respecto de la propia actividad y la de los otros, se solventaba a través de lo que se denominó tratamientos morales, ¿sí? Que básicamente consistían en entrenar, esto de entrenar es un eufemismo, ¿no? Al individuo a comportarse de acuerdo con los cánones del grupo social de referencia, ¿sí? Todos sabemos estos tratamientos morales
muchas veces eran bastante severos, también conocidos como tratamientos disciplinares que tomarían la forma de lo que hoy conocemos como tortura, ¿no? Ahora bien, en situaciones, digamos, límite, se daba el caso de que un individuo, de hecho, estuviera incapacitado por un aspecto biológico para desarrollar esas formas de acción concordantes con las de los otros, ¿sí? De modo que los tratamientos morales pues, no fuesen efectivos. Esta incapacidad, como decía yo, es en principio fundamentalmente biológica, ¿sí? Y en ese contexto puede ser relevante para los enfoques biológicos evolutivos de la psiquiatría. Tomó la forma en la que un individuo que padecía una afección organísmica le impedía incorporarse, digamos, a las formas de interacción más elementales de las que debía participar en tanto miembro de un grupo social de referencia. En la siguiente, por favor. Entre estas normas, pues podemos referir responder a un saludo, comer siguiendo ciertas pautas de conducta, ¿no? Y bueno, este comportamiento atípico, extremo, que tiene una base etiológica de carácter biológico, ¿sí? Es lo que en los albores de la psiquiatría se denominó como idiocia. En esta, como ya dije, bueno, los sistemas reactivos biológicos, el equipamiento biológico del individuo, pues no le posibilitaba responder diferencialmente, en principio, de manera que no estaban dadas las bases mínimas, ¿sí? De reacciones precurrentes para la participación de interacciones básicas de socialización. Entonces, bueno, esto evidentemente tiene un componente biológico, ¿sí? Aquí quisiera abrir un paréntesis respecto al concepto de idiocia o de idiota, porque es muy interesante observar que es un concepto que inicialmente en Grecia, por ejemplo, se usaba para referir a un individuo sin alteraciones biológicas, específicamente en Grecia, para referir a un ciudadano que no se ocupaba de los asuntos públicos, ¿sí? Y en latín, por ejemplo, precedió al término que se usaba para referir a una persona sin educación o ignorante, que es todavía un uso, ¿no? Que todavía se comparte hasta nuestros días, ¿sí? Su significado, ¿no? Este significado de persona sin educación o ignorante, data alrededor del siglo XIV, principio del siglo XIV, y bueno, en la Edad Media, en la Baja Edad Media, este término se utilizaba también para designar a los monjes incapaces de leer las Sagradas Escrituras, ¿no? Este paréntesis es importante porque creo que nos va dirigiendo, ¿sí? Hacia nuestra tesis acerca de que en principio eso que llamamos ahora trastorno, ¿sí? Devino de alteraciones o desviaciones de la forma normal, digámoslo así, de comportarse de una manera más o menos estándar, de razonar, de relacionarse con los demás, ¿sí? Obviamente de acuerdo con un marco de referencia, y que en un principio nunca tuvo una conexión necesaria con una causa orgánica. O sea, eso ya vino después, ¿sí? Bueno, cierro el paréntesis sobre este concepto de idiocia y bueno, vuelvo al punto en el que ya decíamos, bueno, los sistemas reactivos biológicos del individuo pues no permiten, sí, que se establezcan las bases mínimas para la socialización ni el comportamiento en relación pues con el marco social de referencia, ¿no? En este contexto pues no tiene nada de misterioso explicar la discordancia en reacciones o la falta de ajuste a un sistema praxeológico del grupo de referencia, bueno, porque simplemente no se cuenta, digámoslo así, con la base mínima para incorporarse, ¿no? Y bueno, es aquí donde un marco de enfoque biológico pues podría tener cabida, ¿no? Sin mayor problema. El asunto es que aquí cabe preguntarnos si este esquema, ¿sí? El de la base biológica obvia, permite capturar, permite dar cobertura a todos los comportamientos de comportamiento atípico severo
que son susceptibles de ser cualificados como problemas psíquicos, ¿no? En la psiquiatría, digamos, trastornos, ¿sí? Existen personas que no tienen esta limitante biológica obvia, que participan de prácticas sociales y en consecuencia lingüística de manera más o menos pertinente, que estructuran expresiones gramaticalmente correctas, que lo que dicen es inteligible, pero cuyo discurso, por ejemplo, cuya actividad práctica, a veces la encontramos demasiado desconectada de las formas normales de hablar y de las prácticas compartidas. O sea, yo creo que la respuesta obvia es sí, ¿no? Todos conocemos casos de estos, ¿sí? Ahora, estos casos son sugerentes y estimulantes para la reflexión porque de alguna manera tenemos a sujetos lingüistizados, ¿sí? Que en un principio tienen conformado un sistema psíquico, un sistema psicológico conformado por creencias, juicios de valor, etcétera, y que nosotros podemos identificar como, digamos, estructuras más o menos homogéneas con las de los otros individuos, ¿no? El asunto es que hay un punto en el que a veces se identifica un quiebre, ¿sí? Esto es en el que el individuo, a pesar de tener esta precurrente lingüistizada y praxeológica compartida con los demás, ¿sí? Hay un punto de quiebre en el que el individuo se comienza a comportar de manera típica, ¿sí? Por ejemplo, desarrolla un discurso que ya no es consistente con las formas estándar de hablar, con el sistema de creencias de los otros. Digamos, que pareciera, ¿sí? que el individuo empezase a jugar juegos que los otros no comparten, ¿no? Con los que los otros no concuerdan. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí tal vez habría que ponerle comillas a esto de jugar juegos que los otros no comparten, porque un juego en principio implica regulación, ¿sí? O sea, implica algo reglado. No puedo decir, estoy jugando un juego que solamente yo conozco, porque, bueno, pues gramaticalmente tiene sentido la expresión, digamos, términos de cómo está estructurada la oración, pero pues, ¿qué es eso, no? De un juego que solo yo juego, ¿sí? El juego, por definición, implica una práctica reglada, no implica regla. Entonces, esto es justamente lo interesante. O sea, aunque tienen la apariencia de estar compartiendo una práctica, ser personas que están inmersas, ¿sí? De manera más o menos consistente en un marco lingüístico, hay un punto en el que se rompe para los otros la significatividad de los actos del individuo en cuestión y muchas veces para el propio individuo, ¿sí? Es decir, se empieza a dificultar enmarcar la actividad del otro o de uno mismo dentro de un todo lingüístico más o menos consistente, ¿sí? De modo que nos las vemos con una serie de patrones conductuales que guardan cierta semejanza con los de un grupo social de referencia, pero que no comparten, digamos, el tejido profundo de un sistema praxeológico, ¿sí? De un modo de vida. Estas semejanzas aparentes nos invitan a interpretar estos patrones como genuinamente lingüísticos cuando es probable que no lo sean. Es decir, si no hay concordancia en reacciones con ningún otro individuo, ¿sí? Si los patrones son tan erráticos que es imposible establecer una consistencia, pues entonces estamos ante una unidad lingüística, digamos, desquebrajada, ¿sí? Lo que es importante decir aquí es que las más de las veces este colapso del sistema lingüístico praxeológico no tiene una génesis biológica, ¿sí? Ni ningún proceso ontogenético conductual, digamos, compartido con organismos no humanos, sino que más bien se trata de problemas cuyo marco, circunstancia, génesis y fin es lingüístico praxeológico, ¿sí? Entonces, tenemos así por un lado casos psiquiátricos cuya génesis es estrictamente biológica, ¿sí? Y por otro lado tenemos otro tipo de problemas cuya génesis es más bien de naturaleza lingüística práctica, ¿sí?
En estos últimos casos, el quiebre o el colapso lingüístico puede tener orígenes de los más diversos. Veremos un par de ellos, ¿sí? Pero generalmente se vinculan con sucesos críticos, ¿sí? Agudos, es decir, se puede ser víctima, por ejemplo, de una violación, ¿sí? Y esto sabemos que resquebraja todo el sistema lingüístico de la víctima, ¿sí? Su sistema de valores, de creencias, de juicios, ¿sí? Un homicidio, por ejemplo, estar en peligro de muerte, etcétera, ¿sí? Sin embargo, también hay casos, ¿sí?, en los que se está expuesto, digamos, de manera crónica, continua, a situaciones que son contradictorias, inconsistentes, incongruentes, que tienen un efecto desorganizador en ese sistema lingüístico praxeológico, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el estado de cosas que se tienen que gestar? ¿Cuál es la configuración o cuáles son las configuraciones posibles de estos colapsos lingüísticos y estos puntos de quiebre? Porque podemos encontrar diferentes casos, ¿no? Si nosotros en principio aceptamos que el lenguaje siempre está asociado a prácticas, el primer cortocircuito que nosotros encontraremos, pues es aquel en el que lo que yo digo, ¿sí?, está desconectado o está escindido de mi propia práctica, ¿no?, de mi propio hacer. Entonces, la relación interna, digamos, entre lenguaje y praxis se fractura, ¿sí? Hay una inconsistencia, una incoherencia, una incompatibilidad. Veamos un ejemplo rápido, ¿sí? Supongamos que el individuo X, ¿sí?, tiene la convicción de que debe acudir a una marcha en favor de los derechos de una minoría, ¿sí? Pero resulta que trabaja en un lugar sumamente conservador, en el que se sanciona este tipo de participación social, ¿sí? El individuo X sabe que asistir a la marcha pone en riesgo su empleo, tiene un hijo de 10 años que depende de él, estaría en serios aprietos si se quedase sin trabajo, ¿sí? Entonces, por un lado está su convicción de participar en la marcha y por otro la imposibilidad, llamémosle factual, de tomar parte de esta, ¿sí? Adicionalmente, hay otras prácticas asociadas que le son canceladas en el contexto que describimos, ¿sí? Y aquí se empieza a gestar un malestar generalizado, ¿sí?, un dilema moral. El individuo X se reclama ser cobarde, no seguir sus convicciones, etcétera, ¿sí? Estos reclamos reiterados, junto con la fractura entre el sistema de creencias que él tiene y sus prácticas, tiene un efecto en la manera en la que él empieza a ver el mundo, ¿sí?, en la que se relaciona con digamos, que se empieza a colorear su mundo de una manera distinta, ¿sí? Hasta que llega un momento en la que ni él ni los otros lo reconocen ya como el individuo que era, ¿sí? Aunque conserva su empleo, digamos que está quebrado psicológicamente. Evidentemente, en un marco de este tipo, no hay cabida para esquemas explicativos biologicistas, ¿sí? No tenemos materia prima para apelar a esa base. Estamos nosotros en otro nivel, ¿sí? Ahora bien, esta no es la única vía, ¿sí? Un caso de esto no es el único en el que se pueden gestar colapsos entre sistemas lingüísticos y sus respectivos marcos praxeológicos, ¿no?, formas de vida. Veamos otro ejemplo. Para todos es sabido que cuando de pronto alguien queda inmerso en sociedades o en grupos que son culturalmente muy distantes del que se es originario, se experimenta un sentimiento de poca pertenencia, de exclusión, acompañados de una añoranza por el lugar de origen, ¿sí? Mucha gente vive estos episodios de forma tan angustiante que llegan a padecer crisis de ansiedad, ataques de pánico o simplemente caen en una disminución de actividad bastante profunda, ¿sí?, que típicamente llamamos depresión. Bueno, ¿y por qué pasa esto? ¿Sí? Porque no hay manera de incorporarse significativamente a las prácticas lingüísticas, ¿sí?, de ese novedoso lugar al que se llega. Imaginemos, ¿sí?, que a nuestro individuo X de pronto se le exilia a Rusia, ¿sí? Él no habla ruso y está totalmente desconectado de los marcos praxeológicos que caracterizan la cultura rusa. Él se puede comunicar con señas y gestos de manera muy limitada, ¿sí?, pero no puede hablar ni expresar con facilidad a otros lo que le pasa, lo que piensa, no puede expresar afectos ni preocupaciones, no puede plantear un problema, no puede discutir con ellos de filosofía. Bueno, tal vez eso sería algo bueno.
no puede integrarse, ¿sí?, de manera significativa a ninguna esfera praxeológica de la vida en ese lugar, ¿sí? En otras palabras, no puede ser él, ¿sí? Buena parte de sus esferas de vida significativas le quedan vetadas. Esta cancelación, ¿sí?, tiene como consecuencia una disminución, una depresión de actividad significativa, obviamente, ¿sí? Sin embargo, eventualmente, el individuo X, ¿sí?, poco a poco se podría ir incorporando algunas prácticas. Y justo con ello se incrementará su actividad significativa, ¿sí? Superará la depresión, que no tiene que ver con ningún estado interno ni privado, sino simplemente con la integración a prácticas socialmente significativas en este nuevo contexto social, ¿sí? Él empezará a habilitar esferas prácticas que estaban canceladas, que le van a permitir devenir individuo dentro de ese grupo, ¿sí?, en ese nuevo contexto. De otra forma, si de no suceder esto... Interrumpa, Ale. Sí, Discúlpame. Nos quedan 10 minutos, por favor. ok, ya Discúlpame. acabo. De otra forma, sí, el individuo X estaría borrado, ¿sí? Digamos, no sería otro, no sería persona, estaría desconectado del mundo, ¿sí? Vemos aquí nuevamente cómo desde la plataforma de la praxis lingüística tenemos un marco comprensivo, plausible y explicativo para conceptos, por ejemplo, como el de depresión, que nuevamente dejan fuera cualquier consideración de corte biologicista, ¿sí? Bueno, hasta aquí todos creo que estaríamos de acuerdo con que existen tensiones, problemas psíquicos que se gestan en el día a día por razones diversas, ¿sí?, como las que ya discutimos. Y que estos problemas son de naturaleza lingüística y praxeológica. Hasta este momento, para nada hemos requerido apuntar a la vida privada o a la vida interna del individuo para caracterizar los problemas psíquicos. De hecho, en la propia psiquiatría premedicalizada, esto no se hacía. Desafortunadamente, la aproximación de la psiquiatría medicalizada está muy distante de lo descrito, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó con la psiquiatría medicalizada? ¿Sí? Bueno, lo que hizo fue trasladar a un individuo que tenía problemas interpersonales de naturaleza social en un contexto práctico específico, ¿sí?, y lo trasladó a un espacio asilar, que era enajenante, en el que se sancionaban prácticas sociales, en el que de hecho lo que se buscaba es que la gente no mantuviera relaciones interpersonales con otros y se privilegiaba la dimensión impersonal de las interacciones, ¿sí?, la relación cuidador-paciente. Ni siquiera la de psiquiatra-paciente, sino ahí la figura central era la de cuidador, ¿sí? El espacio asilar era la circunstancia para el despliegue de toda una serie de patrones comportamentales, ¿sí?, que cada vez se distanciaban más de lo que la gente socializada en un sentido fuerte hacía. De hecho, en ese contexto se empezó a observar comportamiento atípico que únicamente surgía dentro del espacio psiquiátrico, ¿sí? El espacio psiquiátrico se convirtió en el caldo de cultivo para la emergencia de nuevos problemas psíquicos. En el marco de lo descrito, el tratamiento de lo que algunos denominan terapéutica de los problemas psíquicos de base lingüística obviamente no puede estar dado por una base biológica, sea del tipo que sea, ¿sí? Entonces, si regresamos a nuestro esquema en donde vemos la definición del ámbito de lo psiquiátrico y vemos la terapéutica vinculada con una dimensión estrictamente biologicista, que es la de la neurociencia, pues vemos allí que hay un punto de ruptura con esto que estamos nosotros sosteniendo, ¿sí? Como expusimos en un inicio, en efecto, sí hay identificables problemas psíquicos o de comportamiento atípico que pueden tener una base estrictamente biológica. Eso nadie lo negaría, ¿sí? Y allí los tratamientos basados, por ejemplo, en ciencia del comportamiento, han mostrado ser los más eficaces para habilitar o desarrollar en el individuo repertorios conductuales que potencian su socialización. Pero por otro lado están los problemas psíquicos en los que hemos insistido. Se tiene una génesis en la dimensión lingüística praxeológica. En estos casos, la terapéutica consiste en restablecer esa relación interna entre lenguaje y praxis, o en su defecto desarrollarla, ¿sí?
Y bueno, esta parte del desarrollo de esa unidad, pues lo dejaremos para otra charla, ¿sí? Lo que podemos decir a manera de conclusión, si adelantamos por favor algunas diapositivas, es que la psiquiatría estándar, la siguiente será la ilustración para el extranjero, la siguiente por favor, es que la psiquiatría estándar, ¿sí?, está comprometida, principio obviamente con un enfoque biológico, y que en el presente procura sintetizar y aplicar conocimiento de la neurociencia y la farmacología, ¿sí?, que tienen como propósito alterar un estado biológico del organismo, ¿sí? Pero si, como vimos, el problema psíquico genuino no es de naturaleza biológica, sino praxeológico-lingüístico, cualquier enfoque biológico dejará los problemas psíquicos relevantes inalterados. Y me parece que este asunto está en el corazón de lo que se ha llamado el malestar por la cultura psicopatológica y la crisis de la psiquiatría. Y pues bueno, con eso cerraría agradeciéndoles mucho su atención. Confío en haber presentado un cuadro plausible que estimule el debate en este seminario y agradecer así su generosa invitación, ¿sí? Como corolarios, nada más leo rápidamente esto de Wittgenstein, investigaciones filosóficas, conexión entre lenguaje y forma de vida. El lenguaje tiene como propósito fundamental facilitar la comunicación entre los individuos, establecer relaciones entre individuos y sus prácticas colectivas, sus formas de vida. Allí donde hay un lenguaje, hay una forma de vida. Imaginar un lenguaje es imaginar una forma de vida. La forma de vida es la dimensión praxeológica con la que está enraizado el lenguaje. Les dejo mis datos de contacto en la siguiente diapositiva. La siguiente, por favor. Bueno, estas son algunas referencias que les recomiendo mucho. Fundamentos filosóficos de las neurociencias de Bennett y Hacker, filosofía, conceptos psicológicos y psiquiatría de Tomasini, que ustedes por ahí ya tuvieron como invitado, Foucault, por supuesto. Y ahora sí, mi sitio personal, www.v.mx, /personal, y mis correos electrónicos. De nuevo, muchas gracias y pues quedo a sus órdenes para las preguntas. Perfecto, Alejandro. Muchísimas, muchísimas gracias. Pues mira, lo que seguiría ahorita, lo que acostumbramos, es abrir el espacio a las preguntas, que en este caso las tiene algunas Edgar y algunas Naye, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar, si quieren, con las de Edgar, que son las que están dentro de la sesión que tenemos en Zoom. Para las personas que nos ven en la Universidad Veracruzana a través de YouTube, también ahí pueden publicar sus preguntas y les daremos voz acá en la sesión, ¿de acuerdo? Posteriormente, si nos queda tiempo, abriremos el espacio de intervenciones directas contigo para que podamos ahí estar platicando más. Entonces, Edgar, por favor, gracias. Muchas gracias, Mau. Bueno, la primera pregunta que podría hacer es la siguiente. Al ser las situaciones que normalmente se denominan trastornos, más de índole lingüística praxeológica, ¿el encuentro psicológico debería tender a sintetizar ambas dimensiones? ¿Hay terminación de la terapia? Si la respuesta es sí, ¿cuáles son los indicadores que deben estar presentes para darla por finiquitada? Allí. Se no me dejaba desactivar el micrófono. Activar, perdón, el micrófono. Sí, en efecto, la parte del tratamiento, de la terapéutica, tendría que estar integrada por la dimensión lingüística praxeológica. Por ejemplo, hay mucha terapéutica de naturaleza estrictamente discursiva, que de alguna forma pasa de lado la conexión con la actividad socialmente significativa del individuo, y por el otro extremo tenemos, por ejemplo, tratamientos de corte conductista, por ejemplo, que se centran únicamente en el despliegue de algunos patrones conductuales, sin que tenga lugar justamente esta síntesis de la que tú hablabas, ¿no? Con la dimensión lingüística. Entonces,
son dos dimensiones de algo que conforma una relación interna, o sea, no puede haber lenguaje sin praxis, ni praxis sin lenguaje, y bueno, la terapéutica estaría orientada a eso. El criterio digamos, de éxito tendría que estar dado justamente por la recuperación de esa unidad, por la, digamos, por el desvanecimiento o la elucidación de la tensión o el conflicto, ¿sí? Que muchas veces toma la forma de conflicto moral con consecuencias hondas en muchas dimensiones de la vida de la gente. Entonces, ese tendría que ser el criterio, y lo interesante aquí es que el criterio se define a partir justamente de los propios sistemas praxeológicos y lingüísticos que conforman el psiquismo del individuo. O sea, el terapeuta no tendría por qué poner nunca por delante sus criterios, ¿no? Y el criterio para la terminación sería ese, obviamente, digamos, la periodicidad o la extensión del tratamiento pues va a depender de aspectos particulares, ¿no? Y casuísticos, que ese es otro problema también que hay con la ciencia del comportamiento actual, que tratan de normar aspectos que no es pertinente, ¿no? Como por ejemplo la duración de un tratamiento, cosas así. Profesor, y bueno, esa pregunta me surgió a mí, la que le acabo de hacer. ¿Quién tendría en esta dualidad, por llamarla así, entre consultante y quien se enuncia como terapeuta, quién tendría que dilucidar que estos problemas han sido efectivamente diluidos? ¿Qué ocurre, por ejemplo, si el consultante dice, sabes qué, ya me siento muy bien? Me parece que el problema, si se le puede llamar así, por el cual asistí a este espacio, ya no está presente en mi vida, pero quien se enuncia como terapeuta dice, no, espérate, ahora mismo estás más grave que antes. ¿Quién tendría, si por ejemplo no hay un acuerdo, quién tendría que ser la persona más importante que diga, ya puedo dejar este espacio? No, absolutamente el usuario del servicio. O sea, pues como profesional puedes expresar tus criterios, tus puntos, tus razones tus consideraciones para sostener que, dados ciertos criterios, todavía hay allí una tensión, ¿no? Entre esas dos dimensiones que no se ha resuelto y que el no resolverla podría tener tales y cuales consecuencias. Obviamente en relación con el propio usuario, pero al final es él. O sea, de hecho, desde esta perspectiva, el asunto es que, digamos, el análisis de esta ruptura, de esta consistencia y ese restablecimiento se hace de manera colaborativa, se hace a partir de una alianza, de una sinergia entre el usuario y el profesional. O sea, no es algo que se imponga desde la silla de quien está proporcionando el servicio, ¿no? De hecho, bueno, hay allí para quien le interese, digamos, esta perspectiva, aunque no es precisamente, digamos, no está derivada de este enfoque que acabo yo de comentar, pero de alguna manera tiene puntos de contacto. En la UNAM hubo un grupo de trabajo en la década de los años 80, liderado por la profesora María de Lourdes Campuzano, el doctor Eugenio Díaz González y Anaya, que trabajaron en una propuesta que llamaron ellos análisis contingencial. Todavía, en mi opinión, está muy anclado tal vez a paradigmas que ahora podríamos nosotros, digamos, que precisar, ¿no? O afinar, pero en general, digamos que tiene ese espíritu, ¿no? Entonces, a quien le interese específicamente la parte, bueno, ¿cómo sería un tratamiento? Desde ahí podrían consultar estos materiales, así lo encuentran como análisis contingencial, Eugenio Díaz y Patricia Landa y
Rodríguez Campuzano, ¿no? Ellos tienen ahí abordan de manera ya concreta cómo es la relación con el usuario, etcétera. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta sería, ¿qué tipo de investigaciones se podrían realizar desde la disciplina de la lingüística en la salud mental o en espacios psiquiátricos? Esa es una pregunta complicada porque, digamos, el ámbito de la psiquiatría, sí, es un ámbito que está definido en principio y se definió así en principio, por una problemática acotada socialmente, sí, o sea, había personas que se comportaban de manera típica por las razones más diversas y por las razones también más diversas se requería, digamos, encauzar su comportamiento dentro de ciertos límites, ¿sí? Y es importante señalar esto de lo más diverso porque para nadie es un secreto que todos estos tratamientos psiquiátricos estuvieron vinculados también con un aspecto político, con un aspecto particular de comprender el poder, de comprender la dominación, etcétera. Entonces, digamos, creo que es muy ingenuo suponer que existen tal cosa como los problemas psiquiátricos por allí flotando que uno los va de pronto se encuentra con ellos, ¿no? En realidad son problemas que emergen dentro de un marco práctico muy, muy particular. En ese sentido, por ejemplo, que una disciplina que tiene su objeto de estudio muy particular, como el de la lingüística, ¿sí? Se introduzca en, por ejemplo, estudiar las formas de expresión lingüística entre pacientes esquizofrénicos, por ejemplo. Pues bueno, debe de tener un propósito muy acotado que es imposible dar en abstracto, ¿no? Entonces, lo que yo diría es que si lo que ve el lingüista como su objeto de estudio es el problema psíquico, yo creo que ya se equivocó, pues, porque no corresponde a su esfera, ¿no? Ahora, si en términos de cómo deviene lo lingüístico, etcétera, en un dominio particular quiere hacer algunas observaciones, o ese sería trabajo, ¿no? del lingüista, eh, pues, pues trabajar, ¿no? Con eso. Muy bien, muchas gracias. La siguiente es, ¿cuál sería la crítica hacia tu propio trabajo? ¿Hacia dónde van las nuevas investigaciones en torno a este mismo tema con enfoque wittgensteiniano? ¿Hacia dónde extender la reflexión? Bueno, el enfoque wittgensteiniano sí no es otra cosa que un instrumental para enmarcar el sentido de algunas preguntas, ¿sí? Para identificar la transgresión, digámoslo así, o la extensión abusiva en el uso de algunos conceptos, advertirnos de cuando, bajo la apariencia de que estamos hablando de lo mismo, porque todos hablamos, por ejemplo, de problema psíquico, porque usamos el término, digamos, nos sirve para advertirnos y percatarnos de que aunque usemos los mismos términos, no nos las estamos viendo con los mismos conceptos, ¿no? Digamos, es algo que tiene que ver con la significatividad de nuestras expresiones, de nuestros conceptos, la demarcación de los límites de uso, la definición de contextos de aplicación, ¿no? Y bueno, en ese contexto, pues uno puede aplicar el enfoque wittgensteiniano a temas de los más diversos. Creo yo que para sacarle provecho uno tiene que formar parte de aquello que está analizando, aquello que es objeto de su reflexión. Particularmente en mi caso, bueno, pues yo me dedico a la ciencia del comportamiento, los temas vinculados con los conceptos, por ejemplo, de lo mental, de las emociones, de los estados psicológicos, pues de alguna manera son moneda corriente, ¿no? En mi disciplina conozco algunos paradigmas, estoy familiarizado con instrumentación, con tesis, etcétera, y eso a mí me permite hacer un uso particular de ese enfoque, que yo no podría hacer si no tuviera
digamos, esa inmersión en un marco práctico particular, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la pregunta que se hacía hace un momento de la lingüista, bueno, pues el lingüista podrá decir mejor que yo cómo aplicarlo, porque yo no soy lingüista, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde va, o sea, dónde puede ir este trabajo de enfoque wittgensteiniano? Pues bueno, justamente hacia la identificación de cortos conceptuales que no son pocos, ¿sí? De hecho, hoy no abordamos muchos, por ejemplo, la falacia meriológica de las neurociencias, la asunción de que el cerebro es sujeto de adscripción de conceptos psicológicos, etcétera. O sea, eso ayuda mucho en las disciplinas como la ciencia del comportamiento, porque hay muchas preguntas que se pretenden responder a partir de la indagación empírica, por ejemplo, cuando en principio son asuntos que no están bien planteados porque parten de suposiciones equivocadas, ¿no? Entonces, una de las cosas que siempre discutía Wittgenstein es que no puede haber preguntas correctas para preguntas sin sentido, ¿no? Entonces, el trabajo propio, pues, tiene que orientar a identificar el sentido y el sinsentido en la práctica propia. Yo mismo me he enfrentado con eso en mi disciplina y en mi quehacer, por ejemplo, como investigador, trabajando en la diferencia entre comportamiento animal y comportamiento humano, me he encontrado con que en mi propio trabajo a lo largo de estos poco más de 10 años he incurrido en algunas ocasiones en el sinsentido, ¿no? En algunas peticiones de principio, en la extensión abusiva de algunos conceptos. Y eso pues lo puedes hacer si aplicas, digamos, si aplicas para ti mismo de manera honesta el método, ¿no? Entonces, seguramente, por ejemplo, en unas semanas, cuando yo relea cosas que platiqué aquí con ustedes, a partir de sus preguntas, etcétera, pues pueda yo revisar críticamente algunas cosas y a lo mejor modificarlas, ¿no? Entonces, crítica, pues sí ha habido. O sea, yo mismo a veces no me reconozco del todo en cosas que escribí pues hace ya tiempo. Por ejemplo, hay un artículo que en su momento me gustó que se llamaba El pensamiento es un asunto de la psicología. Lo escribí por allí del 2008, se publicó en el 2009 y ahora lo leo y aunque hay cosas que seguiría sosteniendo, hay otras que yo identificaría que no tiene mucho sentido sostenerlas, ¿no? Muy, muy de Wittgenstein, ¿no? Muy bien, aplicando el propio método. Pues, Naye, no sé si usted quiera decir las preguntas que llegaron a la transmisión en YouTube. Sí, tenemos algunos participantes. Alejandro de Lille nos dice, no poseo datos que lo respalden, pero en mi experiencia personal me parece que la atención psiquiátrica ha ido aumentando. De ser así, independientemente de los beneficios de estas intervenciones, ¿podría esto, tal vez considerándolo como un evento cultural, estar teniendo consecuencias negativas que excedan los beneficios debido a que no se está lidiando con los aspectos psicológicos? Esa es la pregunta de Alejandro. Y tenemos la pregunta de Lisbeth Marcial. Dice, si la psiquiatría ha evolucionado a lo largo de los años, ¿por qué el pensamiento de unas personas sigue siendo de rechazo hacia aquellas que hacen uso de este servicio? Y también comenta cómo se eliminaría este estigma hacia aquellos que no ven el uso de este servicio médico como algo correcto. Bueno, yo creo que allí tenemos dos polos opuestos de un continuo, ¿no? O sea, por un lado está la denuncia de lo que algunos han llamado la psiquiatrización de la vida cotidiana, ¿sí? Es decir, todo es susceptible de ser etiquetado bajo algún término psiquiátrico. Hay mucho análisis al respecto, varios de ellos interesantes, ¿no? Y lo que existe, ¿no? Como común denominador es sí un abuso, por un lado,
de estas etiquetas psiquiátricas, de la psiquiatrización de la vida cotidiana. De hecho, si uno revisa, por ejemplo, el DSM, es fácilmente identificable que uno puede caber en cualquiera de los trastornos que está allí puesto, ¿no? O sea, todo el mundo tiene un trastorno. Entonces eso pues ha sido visto críticamente, ¿no? Por otro lado, también son conocidos los escándalos acerca de pues intereses farmacéuticas, etcétera, en la definición de estos inventarios, y pues eso obviamente ha llevado a un uso tal vez excesivo, ¿no? de estas herramientas. No sé si llamarles herramientas o de este instrumental lingüístico para etiquetar el comportamiento de la gente. Ahora, entonces allí tenemos gente que probablemente si nosotros hiciéramos un rastreo de esta historia natural, de cómo se aplicaban los conceptos psiquiátricos primigenios, en qué momento se consideraba si una persona ya tenía un comportamiento, digamos, atípico, etcétera, pues veríamos que a lo mejor estamos exagerando con la aplicación. Pero por otro lado, están los casos en los que hay gente que sí tiene un problema psíquico, tiene una tensión que resolver, tiene un dilema, tiene preocupaciones que pues están resquebrajando su vida y que no acude a servicio por el estigma, ¿no? A ser etiquetada, que ese es el otro extremo, ¿no? Entonces, y me parecen muy pertinentes esos comentarios porque yo en ningún sentido quisiera que esta charla se tomara como una invitación o una sugerencia a deshacerse de los servicios que procuran salud mental para la gente, ¿no? O sea, es tener una visión crítica, ¿no? Al respecto. Entonces, el estigma, pues las causas pueden ser muy diversas, como ella misma notó, pues algunas tienen que ver con nuestras prácticas cotidianas, con nuestros marcos muy acotados, ¿sí? Sociales, ¿sí? Nuestro entorno social, por ejemplo, en una misma sociedad, así hablada en abstracto, como la mexicana, por ejemplo, hay gente que se ve mal si no va al psiquiatra. Hay gente que que se ve mal si no va al psicoanalista, ¿no? O sea, ahí se invierte el punto, ¿no? Pero hay gente que se ve mal si va con el terapeuta a decir, oye, pues sabes que tengo este problema, ¿no? Que además a veces son problemas que todo el mundo ve. Entonces, pues sí tiene que ver justamente con lo que ella misma señaló, ¿no? Los contextos, los dos extremos existen, y creo que allí, pues como ustedes, como filósofos, como adeptos a la filosofía, saben, pues lo difícil siempre es encontrar el punto virtuoso, ¿no? Del justo medio, o sea, que ni se nieguen las distintas ni son. ¿Tenemos alguna otra pregunta por ahí? Si no, Por ahí, pero no sé si nadie quiere decir la otra. Y Sócrates. Además, a Saussure. Viendo a Platón en su diálogo escrito de Crátilo, en su derivación de la palabra de lo natural y los Perdí que la plantea una apertura de inteligencia subjetiva. Edgar, te perdiste un poquito. ¿Podrías empezar de nuevo, por favor? Sí, sí, sí. Ay, como que a todos los del grupo se... Sí, creo que por ahí hubo un asunto con el origen de Susi, pero ¿ya estamos todos? Sí. ¿Hola? A ver, yo aquí sí escucho a Amado, que lo tengo al lado. Bueno, Quizá fue un tema de internet. Sí, se Esperamos. cortó la sesión, pero ya reiniciamos todos y ya se escucha bien.
Sí, Es los como- Todo el escucho bien. mundo exactamente igual, como dirían en 31 minutos. Sí, justo, se acabó el mundo y Por empezó favor, una... Edgar, continuamos. Gracias. Dale, Edgar. Creo que Edgar no está. No, ¿Ya no tiene se cerrado escucha? su Sí, micrófono. justo aquí Edgar, tengo la ¿cerraste tu pregunta. A micrófono? ver, déjame ver. Ok. Ay, no está. A ver, permítame un segundo. Edgar, si me escuchas, manifiéstate. Ya, los escucho Ah, bien, perfecto. discúlpenme. ¿Sabe qué pasó? Me sacó, fue muy raro. En fin, rápidamente de nuevo. Dice, estoy viendo en la carrera a Platón, Aristóteles y Sócrates, además de Sasó. Viendo a Platón en su diálogo escrito de Crátilo, en su derivación de la palabra de lo natural y lo social, sería ver en esto, hablando de un enfoque lingüista, como el quiebre entre Aristóteles, que plantea una apertura de inteligencia subjetiva, y Platón Sócrates en su planteamiento institucional de lo natural y ya dado. Me da la sensación de ver a Platón y Sócrates como una regla de grecolatina del comportamiento, y esto lo siento por las posturas de la República. Dice, el enfoque sigue siendo, el enfoque lingüístico es desde Saussure, que plantea la gesta del signo lingüístico en lo psicológico, es decir, en lo subjetivo. ¿Ya acabó la...? ¿Ya? Bueno, pues más que pregunta, yo lo que veo es un comentario, ¿no? Que implicaría desarrollar allí todas unas tesis, digamos, y contrastes, ¿no? Y puntos en común. Algo que es interesante ver, por ejemplo, cuando uno lee a los clásicos, es que a pesar de que a veces se sugiere que tienen perspectivas metafísicas, ¿no? Respecto de, por ejemplo, el lenguaje, respecto de nuestra actividad psíquica, etcétera, lo hacen en ocasiones cuando, digamos, reflexionan en abstracto, ¿no? Pero cuando tú revisas los trabajos, los diálogos, por ejemplo, de Platón, cuando apunta a interacciones en las que describe el comportamiento de la gente, los sentimientos de las personas, el ajuste a ciertas normas, etcétera, lo que tú ves allí es que siempre lo que predominaba, y eso era muy bueno de esa filosofía, era la reflexión a partir justamente de la práctica social compartida. Entonces, digamos, hay una diferencia siempre fuerte en la parte ya de la construcción de lo que algunos denominan esos protosistemas filosóficos, ¿no? Lo cual yo lo llamaría así, ¿no? Son marcos comprensivos propios de su tiempo bastante sólidos y robustos. Hay acentos en la estructura que se tiene, pero en general yo lo que destacaría, ¿no? Para no meterme en cosas que rebasan en este momento el espacio, yo lo que destacaría es que así como nosotros comentábamos, ¿sí? Que, por ejemplo, en la psiquiatría premedicalizada se adscribían conceptos vinculados con el comportamiento atípico, siempre mirando lo que la gente hacía en una circunstancia social, en conexión con sus prácticas sociolingüísticas, etcétera. Lo mismo hacían, por ejemplo, los griegos. De hecho, la taxonomía griega respecto de los estados psicológicos, ¿sí? Los feelings, moods, etcétera, se empleó prácticamente hasta principios del siglo XIX, ¿no? Entonces, ¿por qué se aplicaba? ¿Por qué se usaba? Porque era útil. O sea, en ese sentido, era útil y en el sentido de que era significativa, no habla de lo que la gente hacía en circunstancias en las que lo hacía, etc. Entonces, más allá de la reflexión ya y del análisis de los sistemas comprensivos que se proponen para caracterizar la vida psíquica,
de los individuos por parte de estos diferentes filósofos, lo que es común, al menos en los griegos, es que siempre vinculaban esa vida psicológica y mental en relación con las prácticas de los individuos en sus respectivos marcos prácticos, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, quieres saber realmente en dónde está, para mí, por ejemplo, la psicología de Aristóteles, pues hay que leer la ética y la moral. O sea, no está, por ejemplo, algunos psicólogos la buscan en De Anima, ¿no? Pero ese es justamente un enfoque más hacia lo biológico. No hay, digamos, ese acento en la práctica social compartida, lingüistizada. En cambio, si tú lees, por ejemplo, la moral o la ética, identificas muchas cosas vinculadas con la formación del carácter, etcétera, que están totalmente vinculadas con algunos de los puntos que nosotros tratamos hoy, ¿no? Yo lo que destacaría es que son propuestas muy interesantes porque no están enajenadas de la práctica de la gente de su tiempo, sino que la recogen. Nos pueden resultar difíciles de comprender porque no compartimos esos marcos praxeológicos, pero por eso son tan ricas. Yo creo que de hecho ese es el secreto de todas esas grandes obras que nos siguen haciendo hoy pensar, ¿no? Y nos dan tanta materia para la reflexión, tantas herramientas de pensamiento. Edgar, no sé si exista una otra pregunta que tengas ahí, 2. Entonces, si les parece, si alguien desea hacer intervención con voz y con micrófono, por favor también avísele a Edgar, mándele un mensajito. Pasamos a estas 2, ¿las podrías decir juntas? Que nos responda Alejandro y luego ya intervenciones abiertas. Gracias. Vámonos. Dice una, quisiera preguntar si el enfoque wittgensteiniano puede aportar algo a la ética clínica. ¿Dónde podría leer algo al respecto? Y la segunda es, hola. En el esquema del desarrollo de la psiquiatría que se presentó, tanto en la charla como en el texto enviado previamente, se toma a la fenomenología como un desarrollo pasado respecto a esta. Quisiera saber si hay hoy en día diálogos o bibliografía que nos hable de alguna interacción entre ambas disciplinas en la actualidad. Bueno, sobre la primera, no sé si sobre la ética clínica Wittgenstein tuviera algo que decir, pero sí sobre la ética en general y sobre la filosofía moral. Hay de hecho, es todo un campo digamos, de trabajo, ¿no? En filosofía, la filosofía moral de Wittgenstein, Anscombe, por ejemplo. Y en psiquiatría, pues, quien mencionaba yo, Drury, que fue discípulo de Wittgenstein. Wittgenstein lo convenció de que se dejara de cosas inútiles, que dejara de estudiar filosofía, que aprendiera algo de provecho. Entonces aprendió medicina y se volvió psiquiatra, ¿no? O sea, digamos, ese es el diálogo, ¿no? Y bueno, ahí hay un libro que recoge los diálogos de Drury con Wittgenstein, editado por Ray Monk. Está en Amazon, lo pueden comprar, perdón por el comercial feo, pero fue el único lugar en el que yo lo pude conseguir. Respecto de la segunda pregunta, hay también mucha literatura y es también un área de trabajo la conexión de la fenomenología con la psiquiatría. Es interesante porque, de hecho, la psiquiatría nació en algún sentido como prima de la fenomenología en Viena, ¿sí? Y es interesante el intercambio que hubo en un principio. No eran tan afines, pero tenían algunos puntos en común. El punto en común fundamental que yo veo es que, sobre todo en el caso, por ejemplo, de la psiquiatría que devino a partir del trabajo de Freud, es que Freud estaba muy claro en que era muy riesgoso e incluso impertinente reducir el mundo de lo psíquico al universo de lo físico y de lo biológico, ¿no? Entonces, que tenía que ver con un sistema
bastante complejo. No lo puso en esas palabras, pero básicamente era un sistema lingüístico que estructuraba pues, el psiquismo, ¿no?, de los individuos. Y los fenomenólogos, pues, también estaban, digamos, comprometidos justamente con esa idea de la experiencia, obviamente, del individuo, que era una cualidad, digamos, emergente y que no podía ser agotada a partir de las descripciones de corte fisicalistas, ¿no? Entonces, pues por ahí puede haber algún punto de conexión, el trabajo se sigue desarrollando, ¿no? Aprovecho allí nada más para hacer un comentario a manera pues de apunte biográfico, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, cuando ve estos esquemas en los que tenemos psicoanálisis y luego psiquiatría y luego neurociencias, ¿no? Ve, por ejemplo, a la neurociencia justamente como un paso, digamos, de evolución respecto de la comprensión de la psicopatología, etcétera. Para Freud era al revés. Freud era un extraordinario hombre de neurociencia. Hasta el siglo pasado, por allí de los años 70, el inventario que él generó sobre trastornos motores en niños era el inventario más robusto que existía, y él justamente, siendo un neurocientífico pues, prominente, un hombre de neurociencias prominente, digamos que se percató de que nunca iba a encontrar algo en la dinámica del funcionamiento del sistema nervioso central que diera cobertura a lo que le interesaba, ¿no?, que era el psiquismo, la dinámica psíquica de los individuos. Podemos estar de acuerdo o no con el instrumental que él generó, pero yo particularmente sí estoy de acuerdo con esa tesis, ¿no?, que le dio lugar que fue la génesis, digamos, del trabajo que después se desarrolló. Entonces, visto desde esa perspectiva, pues para Freud lo pondría volteado, ¿no? Pondría neurociencias y arriba pondría psicoanálisis. No digo que así deba ser, solamente es un apunto de cómo lo vivió, ¿no? Muy bien, doctor, acá nos quedamos todo el mundo con una duda sobre los libros y los autores. Entonces, no sé si lo pudiera anotar en el chat o que nos lo diga despacito para formar las letras, porque suena muy interesante, pero creo que no los conocemos. Uno es él, lo pongo ahí en el chat, Dori Wittgenstein. No sé qué otro les dije. Las cartas del alumno de Wittgenstein. Es el Drury. Ok. Y Wittgenstein, de filosofía moral Sanscombe. Sobre la certeza de Wittgenstein también, para quien le interesa la ética, es un quebradero de cabeza también. Eso está en el primer tomo de las ediciones Gredo, ¿no? Junto con el Tractatus. No sé, yo los tengo todos por separado, sí, pero es sobre la certeza. Muy bien. Pues lo último sería la participación abierta de la doctora Susana. Entonces, no sé si esté lista. Claro que sí. Aquí estamos. Bueno, Alex, primero muchas gracias por aceptar la invitación, estar acá con nosotros, compartiendo. Somos colegas de muchos años, nos conocimos justamente en el seminario del doctor Tomasini y empezamos a compartir todos estos intereses conjuntos. Mi pregunta va en el siguiente sentido. Ya se mencionó muy al final y me gustaría como mencionarlo, porque justamente nuestra siguiente sesión va a tratar el tema de Foucault. Entonces, me gustaría preguntarte si tú ves alguna relación en el marco de la evolución, de estos modelos evolucionistas, ¿qué relación podrías encontrar, por ejemplo, entre el segundo Wittgenstein, ¿no?, que es prácticamente la exposición, digamos, es
el marco también, y Foucault, ¿no? Y digamos, no todo Foucault porque es inmenso, sino sencillamente sí con lo que tiene que ver con el análisis que él hace sobre la psiquiatría. Y también, digamos, él no se concentra tanto en estas cuestiones lingüísticas, creo yo, sino más bien en las relaciones de poder. Pero digamos, ahí cómo tendría, o sea, porque me parece que puede ser un quiebre justamente con esta cuestión de tener como marco a estos modelos evolucionistas, ¿no? O sea, ¿qué nos podrías decir ahí al respecto de esto? Pues es una conexión también que creo que merece un trabajo especial, ¿no? Es un desarrollo bien articulado. Yo encuentro un punto, o varios puntos, ¿no? En común. A ver, por un lado, Wittgenstein lo que hizo fue filosofía, digamos, antifilosofía, ¿no? O sea, él se dedicó a estar denunciando pseudo problemas perennes en la filosofía de carácter metafísico, etcétera, y digamos que eso lo mantuvo constante desde el Wittgenstein del Tractatus, ¿no? Entonces, esta tesis suya de que cualquier problema filosófico en el fondo no es otra cosa que un problema, que un cortocircuito lingüístico, digamos, ¿no? Entonces, en el Tractatus desarrolla él un trabajo impresionante de mucho rigor que nos intenta presentar un marco pues desde su propia perspectiva insuperable, ¿no? De cómo opera el lenguaje, y justamente es una herramienta para identificar el sinsentido del sinsentido. O sea, sí, lo podríamos poner en términos muy simples, ¿no? De hecho, aquella expresión sepulcral de aquello que no se puede hablar, es mejor guardar silencio, que muchos malinterpretan como de lo que no sabes no opines. En realidad, lo que él sostiene es justamente los límites de la significatividad, ¿no? Entonces, en investigaciones filosóficas, pues digamos que él sigue comprometido con esa misma perspectiva acerca de que todo problema filosófico no es otra cosa que un cortocircuito lingüístico, llamémosle así, que es un sinsentido. Y entonces todo el trabajo que él hace está encaminado a eso. Ahora, con lo que él se encuentra en las investigaciones filosóficas y que no estaba en el Tractatus, es que justamente lo que le da sentido, el criterio de sentido, de sinsentido, es lo que él denominó la forma de vida, ¿sí? O sea, esa base de concordancia en reacciones, etc. Pero hasta allí nos lo dejó. Lo que él nunca nos dijo, porque no le interesaba, era justamente cómo es que se tejían esas concordancias, cómo es que operaba. O sea, él no nos dio nunca un marco comprensivo sobre cómo emerge ese tejido de relaciones que deviene en la concordancia en formas de vida. O sea, él lo que hizo fue un análisis filosófico de decir la condición necesaria para que haya lenguajes que existe esta concordancia. ¿Cómo deviene? No me pregunten. ¿Sí? Ahora, cuando uno empieza a buscar, y pues, o sea, entiendes tan, por ejemplo, a mí me pasa, y a veces cuando expongo a Wittgenstein me quedo siempre con esa impresión de que digo puras obviedades, ¿no? Porque pues es tan fuerte que, pero entonces, no, pues sí es obvio, o sea, pues ¿qué sumó, no? Pues sí. Entonces uno dice, bueno, y si yo quiero ir más allá, entonces, ¿a dónde puedo ir? Y a donde todo el mundo llega siempre es a preguntarse, bueno, ¿y cuál es la base sobre la que se estructuran ese sistema de concordancias? ¿Sí? Porque Wittgenstein nos lo dice, ¿no? O sea, la explicación última, donde la pala se tuerce contra una piedra, es en la concordancia de formas de vida. O sea, la forma de vida es la piedra dura que yo ya, respecto de la cual no puedo ir más allá. Ahora, cuando uno lee, por ejemplo, ciencia social, empieza a encontrar pensamientos muy interesantes, como por ejemplo el de Marx, ¿sí? En donde Marx te habla un poco de cómo es que pudo haber devenido esa concordancia en reacciones.
cuáles son los sistemas, ya en otro nivel, ya no filosóficos, en los que se tejen, ¿sí? Esos aspectos y que de alguna manera se complementan para mí, ¿sí? Entonces, cuando yo, por ejemplo, tengo que ya dar respuesta a esas cosas que tienen que ver más con formación social, etcétera, yo me recargo mucho siempre en nociones de ese corte, ¿no? De hecho, por eso el concepto de praxis y todo, o sea, son cosas que uno pues va incorporando. Ahora, Foucault creo que tiene ese mérito de que nos da de alguna manera justamente elementos de cómo devienen esas concordancias de reacción, ¿no? Y un aspecto fundamental que él pone por delante siempre es cómo la dimensión, digamos, de poder en un término social siempre está detrás de lo normativo, ¿sí? Y allí creo que pueden encontrarse algunas conexiones interesantes, ¿no? Que se tienen que desarrollar. O sea, digamos, los niveles de análisis creo que son muy distintos. Y sí, a mí me parece que Foucault es una, digamos, a partir de Foucault se puede desarrollar, bueno, de hecho él desarrolló, ¿no? Una crítica muy contundente a la psiquiatría, pero él lo hace desde otra base, ¿no? Desde otra arista. Y es que pues hay muchas dimensiones, o sea, ahora que lo comentas, por ejemplo, cuando uno propone un trabajo, es que hubiera querido hablar también por ejemplo, el uso excesivo de la adscripción de conceptos psicológicos, por ejemplo, a componentes del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, hubiese hablado de la falacia meriológica, bueno, porque incurren en ella, en el enfoque evolutivo se incurre en ella, o sea, el que se emociona es el cerebro, el que ama es el cerebro, el que tiene comportamiento adaptativo es el cerebro, o sea, no es la persona. Entonces, bueno, pues lo tengo que dejar de lado, ¿no? Entonces, Foucault es otra persona que a mí me gusta mucho revisar. Tiene también un trabajo muy interesante de historia natural de la psiquiatría, ¿no? O sea, cómo surge el espacio asilar y todo, o sea, es muy bueno, ¿no? Entonces, pues sí, creo que hay conexiones, pero creo que hay que trabajarlas, ¿no? Para no decir sin sentidos, justo. Claro, gracias. Gracias, Susi, gracias, Ale. Gracias, Edgar, también por facilitar. A Naye por estar en el YouTube al pendiente de toda la transmisión. Pues bueno, Ale, ya son las 2 de la tarde, entonces Sí, ya ya tenemos hambre todos. momento. Te agradecemos muchísimo por estar aportando a nuestro seminario, por estar aquí al pendiente de nosotros también. Y bueno, a todos los amigos y amigas de la Universidad Veracruzana, pues un saludo. Ahí estará el video de registro en el YouTube de la Universidad Veracruzana. Y a todos los demás, el día de hoy solo hubo 2 pases de lista, ¿de acuerdo? Entonces ahorita es el segundo, cuando escribas tu nombre, que te vaya muy bien y una excelente semana. Bye. Bien, Gracias, muchas Ale. gracias. Saludos a todos. Susana, te agradezco mucho, lo disfruté mucho. Espero que para ustedes también. Gracias. Gracias. Ale, Sí, si claro quieres, que quédate sí, poquito Alex. con nosotros, un segundo con el equipo coordinador, ¿va? Ok, Y listo. mientras van saliendo los demás. Todos los Sí. demás, bye. Joseph, ya te ves más fresco.